Este video es solo un brevísimo resumen de una pequeña parte de la evolución del pensamiento filosófico y científico de la humanidad. Mucho antes de la civilización, cuando el ser humano no había desarrollado la escritura y existían arcaicos lenguajes según la tribu y región, aparecieron las creencias animistas donde cada objeto, ya sea materia orgánica o inorgánica, tenían un alma o una esencia espiritual. El espíritu del bosque, del río, de la roca, de la montaña, de los animales, del viento, del día y la noche. Las tradiciones surgieron y se transmitían de labio a oído, lo que condujo a una constante transformación de estos mitos, pues cada mente interpreta las cosas de manera diferente. En consecuencia, las historias, las creencias, los mitos sufrían cambios en cada generación. Cuando finalmente apareció la civilización y con ella la escritura, esos mitos podían registrarse y guardarse. La humanidad entonces se volvió capaz de procesar más información y los mitos evolucionaron a historias más largas y complejas, porque ya había una manera de guardarlas. Así nació la religión que hasta nuestros días sigue existiendo, producto de una combinación y variaciones de todas las religiones de cada cultura y civilización que se entrecruzó. ¿Por qué existimos? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Todas esas preguntas existenciales comenzaron a ser respondidas por las religiones, cuyo seguro de vida que las mantuvo y mantiene vigentes fue por medio de la fe implantada en la conciencia humana, ya sea por tradición, como un hecho geográfico, imposición y conquista, o por convicción propia, es decir, autoconvencimiento. Hace 2 millones de años, a un Australopithecus se le ocurrió usar un hueso o una roca como arma para cazar o defenderse, gastando menos energía física. Comenzó a pensar por medio de sus hábitos alimenticios y conductas. Gracias a la ventaja que le daba pensar, se produjo una gran cerebración. Hace casi 3000 años, unos hombres vestidos de túnicas se dieron cuenta que podían pensar sobre qué pensaban, naciendo la filosofía. Para la mayoría de la gente, todos los fenómenos naturales eran producto de dioses caprichosos, voluntades divinas, inexpugnables para el entendimiento humano, pero fueron algunos de esos filósofos que comenzaron a cuestionarlo todo. Tales de Mileto creía que quizá todo lo que existe obedece a causas y procesos naturales que podían explicarse por medio de la observación y el razonamiento. Epicuro decía que solo existía el mundo concreto, el físico, y que todo está formado por átomos, unidades indivisibles, tal como lo dijo Demócrito. Epicuro creía que los placeres de la psique son superiores a los del cuerpo y que ambos deben satisfacerse con inteligencia, alcanzando una autorrealización llamada ataraxia, un estado de entendimiento de uno mismo y del medio que le rodea. Él también pensaba que todos los fenómenos del universo obedecían a leyes naturales verosímiles y los dioses, los mitos y religiones no eran necesarios. Mientras tanto, en Oriente, un hombre llamado Lao Tse en China funda el taoísmo, una tradición filosófica y espiritual que cree en la existencia de 3 fuerzas, una pasiva, el yin, una activa, el yang, y una conciliadora, el tao. Las 2 primeras se oponen y se complementan entre sí, se equilibran como una unidad, mientras que el tao es una fuerza superior, creadora e infinita, constituida como la unidad de todos los seres y todo cuanto existe. El Tao es infinito y esa es la verdad absoluta en el taoísmo, un todo que hace que el universo se perpetúe en un ciclo eterno de creación y destrucción. A diferencia de la concepción de un Dios supremo, producto de las religiones monoteístas, el taoísmo, en lugar de interpretarlo como un ser supremo, una figura divina, lo hacía como una fuerza universal. En el futuro, ambas ideas se fusionarían, dando origen al panteísmo, una concepción y doctrina filosófica que interpretan al universo, el todo y a Dios como el mismo.
Siglos después, regresando ahora a la Grecia clásica, Aristóteles decía que Dios no era precisamente un ser creador de todo. En su metafísica hablaba de un primer motor inmóvil, que es la causa y origen de todo el movimiento en el universo, pero que en sí mismo no puede ser movido por nada. Es el pensamiento del pensamiento, una mente universal que piensa que su propio pensamiento son él y uno mismo, la mente suprema que piensa en sí mismo y por tanto es inamovible y mueve todo al mismo tiempo. 2000 años después, un hombre llamado René Descartes, filósofo, matemático y físico, trata de romper con el silogismo aristotélico, es decir, con el razonamiento lógico deductivo del antiguo filósofo griego cuyos pensamientos estaban prácticamente dogmatizados en Occidente, y él habla de tres aspectos esenciales como Lao Tse, aunque diferentes. Dice que el universo está compuesto de tres sustancias. La sustancia pensante, la primera que representa la verdad, de donde sale su famoso cogito ergo sum, pienso luego existo. Su atributo es la conciencia. La segunda sustancia es la infinita, la res infinita o divina, Dios, una sustancia increada que es causa de todos los seres creados. Su atributo es la infinitud. La tercera sustancia es la extensa o la res extensa, la que representa las cosas materiales. Su atributo es la extensión y tiene tres dimensiones: figura, posición y movimiento. Para Descartes, el alma se define por el pensamiento y el cuerpo por la extensión. Por tanto, ambas cosas son independientes. El filósofo Baruch de Spinoza critica el cartesianismo y usa también tres conceptos fundamentales para explicar el todo: la sustancia, los atributos y los modos. La primera mencionada se refiere a la realidad, causa de sí misma y de todas las cosas. Spinoza denomina a esta realidad Dios o naturaleza, con su expresión Deus sive natura. En este sentido, el universo y la naturaleza son lo mismo que Dios. Los objetos físicos son los modos de Dios, contenidos en el atributo extensión, refiriéndose al espacio físico. De la misma manera, todas las ideas son los modos de Dios, contenidos en el atributo pensamiento. Así vemos que Lao Tse, Descartes, Spinoza tienen una clara similitud y tienden a lo que conocemos como panteísmo, la inmanencia de Dios en la naturaleza y el universo. El físico, inventor y matemático Isaac Newton, probablemente el genio más grande que jamás haya existido, fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra son las mismas que gobiernan los cuerpos celestes. Y aquí aplicaría la frase así en la Tierra como en el cielo. En su obra Los principios matemáticos de la filosofía natural, unificó bajo una elegante estructura matemática los descubrimientos sobre mecánica terrestre de Galileo con la descripción del movimiento de los planetas de Kepler. Esta síntesis logró explicar el comportamiento de los cuerpos físicos de nuestra vida común como los de los cuerpos celestes. Fue la primera gran unificación de la física que reveló los secretos de los cielos. En el universo de Newton, los movimientos eran consecuencia de una interacción física, la gravedad. Su ley de gravitación universal junto a sus tres leyes del movimiento formaron una explicación total del funcionamiento del universo conocido. Tal como suponía Tales de Mileto y Epicuro, finalmente había aparecido alguien capaz de sintetizar el conocimiento de la humanidad hasta el momento para demostrar que todo en el universo tiene una explicación basada en leyes naturales que pueden ser entendidas bajo la investigación, estudio y razón y no en leyes divinas arbitrarias. Sin embargo, un hombre llamado Richard Bentley expuso una paradoja en el sistema que Newton no pudo ignorar. Dado que la gravedad aparenta ser una fuerza atractiva, un universo finito compuesto de estrellas terminaría colapsando en sí mismo hacia su centro de masas. Newton respondió con una hipótesis diciendo que seguramente el universo primero que nada era infinito y además debería tener una distribución uniforme. Así, cada parte estaría atraída en todas direcciones y todas las fuerzas se anularían entre sí, obteniendo un
universo estable. De cualquier manera, si algo escapa al entendimiento humano, supuso que para estabilizar el universo de vez en cuando se necesitaría de la mano de Dios para que todo funcione correctamente. Como una persona creyente, dada su educación, recurrió a Dios para llenar un vacío de conocimiento. Para el filósofo Arthur Schopenhauer, la realidad de las cosas está representada por un principio metafísico que denomina voluntad, una fuerza irracional que integra todo en la naturaleza y el universo, un esfuerzo infinito e ilimitado, y todas las energías y entidades existentes expresan esta voluntad. Él creía que aquello que llamamos felicidad es el cese momentáneo del deseo. Después de la felicidad surge el aburrimiento y resurge el deseo, perpetuando un ciclo, un esfuerzo infinito, parte de lo que la voluntad es y mantiene en constante movimiento al universo. De esta manera, pensadores como Schopenhauer compara y mimetiza el existencialismo humano con la naturaleza subyacente del universo. Tiempo después, Einstein, con su relatividad general, habla del espacio-tiempo, una entidad geométrica en la cual se desarrollan todos los sucesos del universo. Einstein demostró que el tiempo y el espacio no son cosas separadas, sino dos caras de una misma moneda. El universo está compuesto de tres dimensiones físicas y el tiempo, formando el espacio-tiempo. La relatividad general predice que la gravedad no es más que el resultado de la curvatura provocada por la masa en el espacio-tiempo. Además, en el universo de Einstein, el tiempo tal y como lo conocemos no existe, no es absoluto. Este varía en función de las condiciones a las que se le somete. Si la masa curva el espacio y el tiempo son la misma entidad, también se curva el tiempo. La humanidad entonces comprende que no existen sistemas de referencia absolutos. Con esta nueva física, los viajes en el tiempo se convertirían en algo posible, pues al viajar a la velocidad de la luz u orbitar un cuerpo masivo, el tiempo se distorsionaría lo suficiente para viajar al futuro, y en el caso de que el tiempo sea bidimensional, se nos permitiría girar en el plano tiempo igual que lo hacemos en el plano espacio, logrando los viajes al pasado, violando el aparente principio de causalidad al que nos creíamos sujetos, y no hay ninguna ley matemática que lo prohíba. La realidad que constantemente buscamos entender y describir a través de los tiempos se volvía cada vez más compleja e intrincada, escapando a nuestro sentido y lógica. La llegada de una nueva física a principios del siglo XX, la mecánica cuántica, pondría a prueba nuestras nociones, tal como lo es con la idea de la fluctuación del vacío. El físico Edward Tryon, en 1973, hace una publicación cuyo título decía: ¿Es el universo una fluctuación del vacío? El tema es un tanto complejo para sintetizar en unas cuantas palabras, pero básicamente, toda la energía del universo, incluyendo la masa de todos los objetos que contiene, se compensan exactamente con la energía gravitatoria de este mismo, y por definición es negativa. En otras palabras, la suma de toda la energía que hay en el universo es igual a cero, y esto permite que el universo pueda surgir literalmente de la nada, sin violar ninguna ley física. Cabe señalar que en física la nada no se refiere a una nada absoluta, sino a un vacío cuántico que se encuentra en otra existencia más allá del universo físico conocido, que contiene siempre una energía mínima que, de ser excitada, se manifiesta como partículas, materia, tal como lo explica la física de campos. De esta forma, la teoría de la inflación cósmica habla de que el universo pudo surgir por fluctuación del vacío cuántico gracias a un efecto probado previamente dentro de la mecánica cuántica llamado efecto túnel, del cual quizá me explaye más adelante en otro video. Si bien es difícil de comprender una generalización como esta, ya que son temas complejos, la naturaleza de la realidad y el universo se vuelve más intrincada entre más la exploramos con nuestros conocimientos y tecnología, que cada vez se desarrollan más y más. Cada hueco de conocimiento la ciencia trata de llenarlo con verosimilitud y certeza. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete para más videos así. Nos vemos pronto.